Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Alonso Peña Cabrera. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con maestría en ciencias penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Castilla y La Mancha, España. Es profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Academia de la Magistratura y fiscal superior penal. Doctor, la sala es de usted. Puede compartir pantalla e iniciar con los Gracias, respondiendo. Stiche de Derecho, por darme la oportunidad de este curso, nueva especialización en el ámbito del derecho procesal penal. En lo que a mí respecta, hoy, sábado 21 de mayo del año 2022, dar cuenta de desarrollo y toda esa necesidad de ingresar a los tópicos de discusión y debate sobre este tema tan importante que significa las medidas de coerción en el proceso penal, sino que no me estoy equivocando, ¿no? Las medidas de coerción, está bien, ¿no? Sí, doctor. Las medidas de coerción, ¿no? A ver, y eso tenemos que empezar dando cuota de análisis a lo que significa por qué o cuáles son las razones por que a una persona se le puede afectar sus derechos fundamentales. ¿Cuál es la razón? Hay que tratar en la medida de lo posible siempre encontrar la justificación axiológica de algo, ¿no? Porque se supone en un Estado constitucional de derecho que las libertades constituyen pilar fundamental del mismo, que el mismo Estado protege, prohíbe, principio de proscripción a toda manifestación de arbitrariedad pública, ¿no? Entonces, ¿a qué resulta necesario? ¿Por qué es indispensable? ¿Y cuál es la justificación axiológica que se produzcan afectaciones o restricciones a los derechos y las libertades fundamentales del imputado? Porque podríamos partiendo a señalar de que toda persona que ingresa a un proceso penal se encuentra revestido del principio constitucional de presunción de inocencia. Del principio constitucional de presunción de inocencia. Esto significa que no puede ser tratado como culpable. Esto es, el principio de presunción de inocencia única y estrictamente va a ser enervado o destruido una vez que se haya realizado una actuación probatoria suficiente, con prueba pertinente, suficiente, relevante, que pueda dar acreditación y verosimilitud, ¿no? Certeza y convicción judicial de dos cosas, que esta persona que se ha materializado un delito, que se ha cometido un injusto, una acción o omisión típica penalmente antijurídica, y obviamente que aparezca como su autor o su partícipe esta persona, ¿no? Y esto implica que esto es al final, al juicio, ¿no? Esto es en la etapa supuestamente artículo 355, 356 del Código Procesal Penal, como la fase estelar o principal del proceso penal sin defecto, que hemos dicho de que realmente los cimientos sobre el cual se construye todo el edificio del proceso penal es a través de la investigación preparatoria, ¿no? Y es ahí donde se produce toda una actividad indagatoria, pesquisas, etcétera. Entonces, por un lado tenemos el principio de constitucional de presunción de inocencia, que nadie puede ser tratado como culpable. Entonces, ¿cómo es que si esto es así, si se encuentra revestido de esa garantía que significó hace mucho tiempo la humanización del proceso penal, que se le puede afectar derechos y garantías? Es que todo tiene que ver con el fin cognoscitivo del proceso judicial penal. El fin cognoscitivo del proceso judicial penal, ¿cuál es? Como estábamos señalando, es llegar o arribar o concluir a una verdad. Lógicamente, ¿a qué tipo de verdad nos estamos refiriendo cognoscitivamente hablando? Resulta siendo factible o viable de que se pueda reconstruir las cosas tal y como sucedieron en la realidad fáctica, que podamos hacer ese engranaje perfecto, que la forma como se produjeron los máxime cuando recién se realiza la persecución penal, muchos años después de haberse cometido supuestamente el acto luctuoso, pues resulta un poco complicado eso, ¿no? Resulta un poco complicado. De ahí lo que se aspira es llegar a una verdad formal, una verdad jurídica, aproximativa a lo que realmente sucedió, y así emitir la sentencia o la resolución judicial que corresponda por parte del órgano jurisdiccional, pero esto va a ser al final del juicio, ¿no? En esta audiencia estelar. Pero existen audiencias previas al juicio oral, y una de ellas son audiencias que tienen que ver con las medidas restrictivas de derechos o medidas de coerción procesal. Y la medida de coerción procesal y las medidas restrictivas de derechos fundamentales toman lugar en la etapa, sobre todo, de diligencias preliminares,
y en la etapa de investigación preparatoria. ¿Qué significa ello? Que una vez que el fiscal o la fiscal toma conocimiento de la noticia criminis, tiende a realizar una serie de actos de investigación, de pesquisas y diligencias dirigidos a, realmente, a establecer realmente si estamos ante un hecho delictuoso, una acción o omisión típica penalmente antijurídica, de poder identificar o mínimamente individualizar los perpetradores del delito como autores o partícipes. Y tercero, establecer si existen o no evidencias suficientes para poder formalizar investigación preparatoria, artículo 336 del Código Procesal Penal. Y es a partir de ahí donde tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. En cuanto a la connotación o los conceptos y las definiciones que resultan siendo de recibo, para poder ir avanzando poco a poco en el proceso penal a través de las decisiones que vaya a tomar el fiscal, ¿no? Y en estos últimos tiempos, y vaya que se ha ido tomando bastante cuerpo, esa idea tan importante, mejor dicho, que se ha finalmente calado profundamente en la conciencia de los ciudadanos, el tema de las audiencias de prisión preventiva. Señalaba que las audiencias previas al juicio oral, y eso forma parte de la pirámide, o mejor dicho, del constructo de cómo se dinamiza la persecución penal y cómo es que las medidas que puedan afectar o restringir derechos y libertades fundamentales requieren de una audiencia previa ante el órgano jurisdiccional competente. Y ahí ha tomado un estelarato inusitado las audiencias de prisión preventiva, sobre todo en casos mediáticos. Y esto es interesante a decir, claro, que no solamente no es la única medida de coerción, y obviamente la coercibilidad, que es la afectación y restricción de derechos fundamentales, ese grado coercitivo que puede tener la ley penal y la ley procesal penal, se funda en un tema de derecho público. ¿Y en cuál? En el interés social en la persecución del delito. Esto es que el Código Penal tutela bienes jurídicos de naturaleza social, no son de naturaleza privada. Por eso que es que se tiene que realizar la persecución penal aún en contra de la voluntad de la víctima, del ofendido, etcétera. No se aplica el desistimiento solamente de los delitos perseguibles por acción penal privada y en las faltas. Si esto es así, entonces, el derecho público sancionador, la persecución penal de naturaleza pública, tiene un rasgo coercitivo, ¿no? El rasgo de coerción y esa facultad de injerencia o restricción a las libertades y a los derechos fundamentales de los justiciables. Pero si esto es así, y si la libertad finalmente es uno de los bienes jurídicos más importantes y más preciados que tiene el ser humano, pero no solamente se puede afectar la libertad, y yo les preguntaría a ustedes, ¿solamente se puede afectar los bienes jurídicos, los derechos y las libertades del imputado, o también podría ser otro sujeto procesal afectado, ¿no? Dentro de las conducciones compulsivas que se le otorga al Ministerio Público, a la Fiscalía, lo que significa el apercibimiento de grado de fuerza, ¿no? Pero por lo general, las medidas coercitivas tienden a afectar los derechos y libertades fundamentales del imputado. Claro, haciendo pues igual ustedes me dirán, pero señor, expositor, tenemos entre aquellas medidas coercitivas de naturaleza procesal, disculpe, naturaleza personal y de naturaleza real, ¿no? Una cosa es afectar los derechos y las libertades propiamente las estructuras ontológicas del ser humano, y otra es distinta, afectar los derechos que recaen sobre sus bienes, ¿no? Sobre los bienes muebles e inmuebles. Y eso también tiene que ver con las diversas pretensiones que se dan en el proceso penal. Como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que con la protección de la libertad se pueden salvaguardar tanto la libertad física de los individuos como la seguridad personal en un contexto en que la ausencia de garantías puede resultar la subversión a las reglas de derecho y en la privación de los detenidos de las formas mínimas de protección legal, ¿no? La protección legal. Entonces, y hay que ir afinando los conceptos, ¿no? Y siempre agradecido a Justicia y Derecho por haberme permitido estar con ustedes el día de hoy, 21 de mayo del año 2022. Porque, y decía en una clase de Derecho Procesal Penal que dictamos tanto en la maestría como en el ámbito del pregrado, si por un lado tenemos la presunción de inocencia, ¿cómo es entonces que se puede privar de su libertad que se le considere inocente? ¿Cuál es la justificación ante ello? Evidentemente es el interés social en la persecución del delito, como bien lo dice Alberto Binder. En el proceso penal subyace, se presenta antes, tiempo atrás, ahora y siempre va a ser así, por un lado, con un conflicto, entre una tensión entre los intereses, los derechos de la sociedad representados por el Ministerio Público, y por otro lado, los justiciables, del imputado, ¿no?
que se reivindique su libertad si ha sido afectada, como dice Jimeno Sendra, la celeridad y el plazo razonable, ¿no? Que ha sido siempre un ámbito bastante de discusión, porque este Código Procesal Penal, de hecho, en un principio como que no calibró bien o no estimó dentro de un grado de prognosis los diversos tiempos que se iban a necesitar para poder la Fiscalía llegar a su decisión más importante. Y eso obedecía en el ámbito de este marco de coercibilidad procesal penal de naturaleza personal, que es la prisión preventiva, y a los cuales en los casos muy mediáticos adquiere bastante grado de relevancia para la sociedad, de que en estos casos no necesariamente la persona al cual se le dicta una prisión preventiva, y vamos a ver los topes temporales máximos que se pueden dar conforme al principio de temporalidad, va a ser condenado. Entonces señalaba eso, que es importante, ¿no? Y tenemos que establecer de que en una audiencia de prisión preventiva, cuando se le declara fundada dentro de ese principio de derogación, esto es las medidas de coerción procesal penal, naturaleza real y personal, solamente pueden ser dictadas por el órgano jurisdiccional competente previa solicitud del sujeto procesal legitimado. Previa solicitud del sujeto procesal legitimado. Esto es, no pueden ser de oficios. Sin embargo, existe una cláusula, creo que en el artículo 255 del Código Procesal Penal, que permite la viabilidad de la reforma de oficio, sobre todo a favor del imputado. Y de cierta manera, esto fue objeto de incidencia al momento de que se dio algunos decretos legislativos en cuanto al tema de la cesación de la prisión preventiva, ¿no? Porque se da el contexto del COVID-19, se paralizan las actuaciones jurisdiccionales y a su vez fiscales, y van corriendo los plazos, ¿no? Y van corriendo los plazos y dicen, se suspenden los plazos en el caso de la prisión preventiva, pues creo que cuando se trata de las libertades no puede ser así. Pero sin embargo, pues había que poner cierto cuoto en cada uno de los intereses que se encuentra en grado de adversación en el proceso penal, ¿no? Por un lado, la Fiscalía, que para que tiene que llegar a su decisión más importante, vuelvo a reiterar, las últimas reformas, en el tiempo, en el asunto esto, de lo que se refiere a los plazos de la investigación preparatoria de las diligencias preliminares. ¿Qué tiempo requiere el fiscal o la fiscal para construir su teoría del caso? Para construir su teoría del caso, esto es decir, que ya tiene plenamente certeza y convicción fiscal, Casación 760-2016, La Libertad, y así formula su requerimiento acusatorio conforme los alcances normativos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Una vez que tiene certeza y convicción fiscal, recién ahí, disculpen, cuando formula su requerimiento acusatorio, es que ahí ya tiene su teoría del caso de manera acabada. Y esa es la decisión para pasar al juicio. Nulla constituye sine judicio, nulo poena sine judicio, no puede existir pena sin juicio y no puede existir juicio sin acusación y obviamente sin una etapa previa, que es la etapa intermedia. Dicho esto, entonces, nos queda quedar claro que para pasar a juicio oral se requiere de esta decisión tan importante que es el requerimiento acusatorio y pasa por un control formal y sustancial en la etapa intermedia conforme a las casaciones que se han desarrollado al respecto. Esto es muy significativo decir, porque vuelvo a reiterar, para estos casos que se dan en los últimos tiempos y donde observamos que la prisión preventiva adquiere pues bastante protagonismo en esta descripción criminológica actual de nuestra sociedad, debe quedarnos claro que cuando una persona se declara fundada el requerimiento de prisión preventiva no es que se ha enervado su principio de presunción de inocencia. Esto no es así, de ninguna manera. No confundamos, por favor, las cosas. Quiere decir que para las medidas de coerción, rige lo que se llama el fomus comissi delicti, o lo que se llama una sospecha de culpabilidad. Sin ello, no resulta justificable en lo más mínimo que pueda recaer por una persona una medida de afectación y restricción de derechos fundamentales, ¿no? Y de ahí vamos a tratar de ir desmenuzando algunos conceptos, identificando, porque a veces nos confundimos o no estamos realmente certeros en los conceptos de cómo finalmente entender las diversas instituciones que rigen este Código Procesal Penal Acusatorio Garantista. ¿Pero es garantista de los derechos y las libertades fundamentales? Sí. ¿Estos derechos y libertades fundamentales son absolutas o son relativas? Parece que son relativas. ¿Ah? Parece que son relativas. No son absolutas. Otra cosa es la dignidad humana, ¿no? Pero si bien es cierto, son relativas,
Esto no significa que pueden ser restringidas o afectadas de cualquier manera, sino tiene que ceñirse bajo determinados principios garantizadores y legitimadores de las medidas de coerción, como es el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Y esto lo vemos dentro del artículo 6º del Código Procesal Penal, que me parece importante. Y también conforme lo que se señala en el artículo 202, infine, del Código Procesal Penal. Las medidas que limitan derechos fundamentales, las libertades, tenemos las medidas entonces de coerción de naturaleza real y de naturaleza personal. La de naturaleza personal son aquellas las que van a afectar los derechos y las libertades fundamentales. Esto es de un contenido ontológico. Por lo tanto, las medidas de coerción procesal de naturaleza personal que recaen sobre los bienes jurídicos personalísimos de la persona solamente pueden incidir sobre la persona del imputado. Sin embargo, como se dice siempre en derecho, a una regla existe una excepción. Es ahí donde encontramos que a la persona del testigo, que se le dice importante, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, y había un acuerdo plenario 2019, no solamente sobre prisión preventiva, es que habla que se puede recaer sobre él o sobre ella un impedimento de salida del país, también en ámbito de diligencias preliminares, ¿no? El impedimento de salida del país ha sido un arma o instrumento muy importante, sobre todo en persecuciones penales, indagaciones e investigaciones preliminares contra altos funcionarios del Estado involucrados en graves actos de corrupción, donde por los tiempos que se requieren para realizar las primeras pesquisas, únicamente se tomaba el impedimento de salida del país, al margen de las restricciones o las prerrogativas por razón del cargo, para que se le pueda imponer una detención preliminar judicial, ¿no? Hubieron una reforma muy importante que se produjeron en el año 2000 en cuanto a la ley 27378 y 27379, en cuanto a lo que es las medidas limitativas de derecho a nivel de investigación criminal en el ámbito crimen organizado y lo que es la colaboración eficaz en el ámbito del crimen organizado, ¿no? Recién a partir de esa época, en la transición, finalmente, dentro de la dictadura Fujimori y todo su gente, la corrupción que se produjo en aquel entonces, ya luego, antes de ingresar el señor Toledo, también involucrado en graves actos de corrupción, en ese gobierno de transición de Valentín Paniagua, ¿no? Y se dan finalmente estas leyes, dos leyes, 27378, 27379, 27377 también, las medidas limitativas de derecho que se confiere a la Fiscalía de la Nación, al fiscal de la Nación, para realizar finalmente pesquisas e indagaciones preliminares a altos funcionarios públicos. ¿Ok? Entonces, son de naturaleza personal, son los que recaen sobre los derechos y libertades esenciales personalísimas del imputado. Puede recaer por una persona distinta a un imputado, única y excepcionalmente, en el caso de testigos en el intento de salida del país. Las medidas de coerción pueden darse en toda la etapa de investigación preparatoria, sí, pero también en las diligencias primeras, claro que ustedes me podrían señalar, y con bastante grado de franqueza y seguridad en el concepto, que conforme la casación 08-2010, 2018 creo, la libertad, 2008, disculpe, la libertad y la casación de Ancash, que las diligencias preliminares y el mismo Código Procesal Penal lo estatuye de manera expresa, las diligencias preliminares constituyen o forman parte de la investigación preparatoria. Puede haber aplicación de medidas de coerción tanto en las diligencias preliminares como en la investigación preparatoria. Pero lógicamente, el más alto grado de coercibilidad procesal penal, de mayor alta intensidad que afecta a las libertades de un mayor tiempo, la diferencia entre la prisión preventiva y la detención preliminar, únicamente se puede dar en el ámbito del proceso penal. El artículo 255 del Código Procesal Penal establece a la letra lo siguiente, ¿no? Por favor, y cualquier tipo de análisis o consulta que ustedes quieren formular con todo grado de confianza y libertad la proponen en cualquier momento. Los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los tratados relativos a derechos humanos ratificados por el Perú solo pueden ser restringidos en el marco del proceso penal si la ley lo permite con las garantías previstas en la ley. ¿Cuándo se inicia el proceso penal? A ver, nuestros amables amigos de Justicia y Derecho que ya han ingresado más. ¿Cuándo se inicia el proceso penal? Con la formalización de la investigación preparatoria conforme los alcances normativos del artículo 336
del Código Procesal Penal. En el Código Procesal Penal. Y con las garantías que esto permite. Esto es el nulo coactio sine lege. No solamente se puede aplicar una medida restrictiva coactiva de restricción, aquella que se encuentra expresamente prevista en la ley procesal penal al momento de su adopción. Ya el tema de la ley procesal penal en el tiempo nos llevaría a toda otra discusión. Requiere expresa autorización legal y se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad y siempre que la medida y la exigencia necesaria existan suficientes elementos de convicción, ¿no? Y ese tema de los elementos de convicción. Entonces, señalamos, por un lado, principio de presunción de inocencia, solamente puede enervarse o destruirse en un juicio oral público contradictorio bajo inmediación judicial, y recién como culminación, y que el juez tenga certeza convicción de lo que se ha sucedido, que ese hecho constituye delito, y que el imputado aparece como su autor o partícipe, se puede imponer una pena o una medida de seguridad. Hasta antes de ello, esto no es factible, eso también lo dice el Código Penal. Nadie puede ser, bueno, en el mismo artículo 5º, numeral 5º, el título preliminar del Código Procesal Penal, nadie puede ser sometido a una pena o medida de seguridad sino por resolución por el órgano jurisdiccional determinado por la ley. Pero esta es una pena o una medida de seguridad. Recién cuando puede aplicarse, cuando se ha enervado el principio de presunción de inocencia, entonces puede plasmarse el jus poniendo estatal en todo su esplendor y caracterización sobre los derechos y libertades, y se pueden imponer penas altísimas que como en algunos casos de delitos de violación sexual puede llegar hasta pena de cadena perpetua, robo agravado con el último párrafo, por robo o muerte subsecuente o integrante de una organización criminal, 2 circunstancias agravantes en el delito de feminicidio y el delito de sicariato también en sus circunstancias de agravación. Esto es, fíjense que recién ahí se ha enervado el principio de presunción de inocencia, y esa presunción de inocencia requiere de la doble conformidad. Y les pregunto, mis estimados amigos o participantes de JUSLAB, de IDULPE, de Justicia y Derecho, ¿qué significa el principio de la doble conformidad? Esto es, si el imputado, de seguro que lo hará cuando no ha declarado culpable, es que si tiene un abogado defensor de que no ha impugnado esa sentencia condenatoria, sea con pena efectiva o pena suspendida, y ahí ya el Tribunal Constitucional ha fijado ciertos criterios o parámetros que se trataría de un estado de indefensión. ¿Ya se ha enervado el principio constitucional de presunción de inocencia o requiere de una doble conforme, de la doble conformidad? Que este fallo sea confirmado por un tribunal de segunda instancia. Se requiere de doble conformidad. Yo podría buscar en todas estas en clave de argumentos que uno cuenta con las revistas especializadas, y esto tiene que quedar meridianamente claro para ustedes. Si es que se ha impugnado la sentencia condenatoria, aún está vigente, finalmente. Aún está vigente el principio de presunción de inocencia. El principio constitucional de inocencia, ¿no? El principio constitucional de presunción de inocencia. Eso creo que tiene que quedar con ustedes clarísimo. Julio B.J. Mayer, un gran procesalista, él señalaba que en un Estado constitucional de derecho que reconoce las libertades, los derechos y las libertades fundamentales como una piedra angular del sistema jurídico constitucional, pues para que sea legítima esa sentencia judicial que significa ya declarar culpable a alguien, y que, como bien se dice en el artículo 2º del Código Procesal Penal, es considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Esto es la mejor que los mayores de las garantías que tiene que darse en un Estado constitucional de derecho, que habiéndose apelado o impugnado la sentencia condenatoria en primera instancia, que la firmeza sobrevenida es la única que puede decir que ya finalmente ha sido enervado o destruido el principio constitucional de presunción de inocencia. Pero presunción de inocencia en el juicio oral, que claro, tiene que ser tratado como inocente y no como culpable, y no ser mostrado por parte de las autoridades, sobre todo por la policía, como de forma categórica. Acá tenemos a los culpables que han cometido un acto luctuoso, aun cuando se haya aprendido en grado de flagrancia delictiva.
esa flagrancia delictiva, esa percepción sensorial de lo notorio y lo demostrable, lo que se llama el delito evidente conforme los acuerdos plenarios de la Corte Suprema, que forma parte de nuestra descripción criminológica, donde no son pocas las personas que están cometiendo un acto luctuoso, lo acaban de cometer y son aprendidos directamente por la Policía Nacional del Perú, habiendo sido ya dado conocimiento, ocurrido traslado por parte de las presuntas víctimas de un acto luctuoso. Entonces, el principio constitucional de presunción de inocencia y lo que es la sospecha de culpabilidad, se le sospecha culpable, ¿no? Las medidas que limiten derechos fundamentales, artículo 6º, título primero del Código Procesal Penal, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por autoridad judicial de modo y forma con las garantías previstas siempre el principio de legalidad, en todas las garantías, ¿no? Se impondrá mediante resolución motivada, y hay algo muy importante de lo que el Tribunal Constitucional ha dejado en claro, que cuando la resolución judicial significa la privación de libertad de una persona, que existen dos, no sé si yo realmente lo dije así, lo dije en su momento, existen dos formas únicamente por las cuales, una persona puede ser privada legítimamente de su libertad. En una sentencia, una condena firme, que se le imponga una pena privativa de la libertad, luego son las medidas de seguridad, y dos, a través de una medida de coerción, en este caso tan gravosa como es la prisión preventiva. Y el Acuerdo Plenario 1/2019 de la Corte Suprema habló de una argumentación reforzada o una motivación reforzada. Aquí vemos lo que el TC, como en una sentencia, señala lo que es esta exigencia de la motivación. La motivación, el grado de coherencia lógica y jurídica entre los considerandos de facto, el análisis jurídico y la decisión última, el contenido resolutorio, cómo es que tiene que haber esa congruencia y esa sustentabilidad. Y luego diremos en la prisión preventiva cuáles son los presupuestos que uno a uno tienen que analizarse, valorarse para pues, finalmente dictar legítimamente esta medida de coerción procesal. Toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere de una especial motivación que demuestre de manera razonable, de modo razonable y suficiente, que ella no solo es legal, sino proporcionada y por consiguiente estrictamente necesaria para la consecución de los fines que resultan medulares para el adecuado desarrollo del proceso, ¿no? Y dentro de lo que voy a colocar acá, lo que significa el principio de proporcionalidad y su incidencia en la persecución penal en cuanto a afectación restricción y o limitación de derechos fundamentales. Entonces, fíjese qué importante es que la decisión judicial esté debidamente motivada. Por siguiente, esté también necesaria para la consecución de los fines, que resulten medulares para el adecuado desarrollo del proceso penal. O sea, ¿cuál es la necesidad de las medidas de coerción? Son asegurativas, coercitivas, provisionales y cautelares. ¿Qué quieren acautelar y asegurar? El fin esencial del proceso penal. ¿Cuál es el fin esencial del proceso penal? Determinar si es materializado el delito, si es acción o omisión típica penalmente antijurídica se ha materializado, cuando un delito de feminicidio, de sicariato, etc. Y establecer rigurosamente, probatoriamente hablando, si el imputado es su autor o su partícipe. O sea, estos son finalmente los aspectos medulares del proceso penal que tienden a cautelarse, a efectos de
que se pueda concretizar. Esto de las medidas de coerción son finalmente todas aquellas medidas cautelares que tienden a adoptarse en la secuencia del proceso penal a fin de asegurar la probable ejecución de los efectos de una sentencia condenatoria. No olvidemos que en el proceso penal no tiene que ver única y estrictamente con la acción penal, lo cual va a definir una pretensión punitiva en algún momento, sino también la acción civil, esto es, la indemnización que debe dársele a la persona, el damnificado, el ofendido, el perjudicado por el delito, artículos 92 y 93 del Código Penal, y los artículos concernientes al Código Procesal Penal. No solamente con respecto a ello, sino también la pretensión de incautación con objeto de decomiso, artículo 102 de la parte general del Código Penal. Todos aquellos instrumentos ilícitos, los medios comisivos, ganancias y provechos del delito, productos y otros, tienen que ser objeto de un decomiso. También las nulidades de acto jurídico y las consecuencias accesorias al delito. Esto de las medidas cautelares tienden a asegurar y son provisionales, asegurativas del objeto esencial del proceso penal. Porque recién una vez que se haya declarado y se haya llegado a esa convicción y certeza de que ese delito se cometió y esta persona aparece como su autor o partícipe, es que recién se puede imponer una pena o una medida de seguridad. ¿Ok? Recién ahí. Entonces, una vez que ya se resuelve el principal, ya dejan sin efecto las medidas cautelares que se hayan impuesto. Esto ya la medida cautelar se vuelve una sanción definitiva y los fines son totalmente distintos. Los fines de la coerción procesal se dirigen finalmente a cautelar los objetivos, los propósitos que persigue el proceso penal. La medida de coerción procesal y sobre todo de la naturaleza personal no se dirigen a cautelar finalmente o a viabilizar los fines preventivos generales y especiales de la pena, de ninguna manera. Esto es, la prisión preventiva no puede ser prevista o concebida como una pena por anticipado, de ninguna forma. De ninguna forma. Esto es solamente a cautelar los fines esenciales del proceso penal, que es llegar a la verdad, que es someter al imputado a los actos de investigación. Por eso es que con un peligro de fuga que se vaya a sustraer, va a finalmente tornar ineficaz la investigación que se va a realizar en su contra y va a ser imposible que en su momento se pueda concretizar una posible imposición de una pena privativa de la libertad, ¿no? Porque no se olviden que existe la prohibición constitucional de condena en ausencia. Otra cuestión distinta que haya estado en comparecencia y he estado asistiendo a todos los actos de desarrollo del juicio oral, al fin y al cabo por ahí lo datearon o la datearon, de que le iban a imponer una pena efectiva, ahí sale, se sustrae de la persecución penal, se fuga, y ahí es igual, se le puede dar lectura conforme con la presencia de su abogado o defensor, ¿no? Ya diremos, pues, en estas audiencias previas al juicio oral, tan importante, la audiencia de prisión preventiva, cómo es que resulta esto de que en la prisión preventiva no es necesario que esté presente el imputado, no es necesario que esté el imputado, no sea únicamente su abogado defensor, y en el caso de la detención preliminar judicial, otras medidas de coerción que se producen en la etapa de diligencias preliminares son finalmente inaudita pars. ¿Qué significa un inaudita pars? Sin conocimiento del ofendido. Para el caso de Bruno Pacheco, los sobrinísimos del presidente de la República, pues se tendió una detención preliminar y fueron inubicables, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Y ahí no se da una audiencia previa. No hay audiencia previa en la detención preliminar judicial, dado la urgencia y el peligro de la demora, y garantizar la eficacia y la eficiencia, porque someter al imputado a una privación de su libertad de manera temporaria, por escaso tiempo, se dirige estrictamente para poder recaudar elementos de convicción que le sirva al fiscal o la fiscal, poder decidir si tiene que formalizar o no investigación preparatoria. Se impondrán mediante resolución motivada a instancia de la parte procesal legitimada. Esto es lo que se llama el principio de rogación. Acá rescatamos dos principios: el principio de rogación y el principio de jurisdiccionalidad. ¿Qué significa el principio de rogación? Que la parte del sujeto procesal legitimado es quien tiene que interponer y solicitar esa medida de coerción.
Esta gran diferencia o cambio producido, suscitado en el Código Procesal Penal Mixto, Código de Procedimientos Penales, con el modelo procesal acusatorio garantista del Código de 2004, que las medidas de coerción y medidas restrictivas de derecho solamente pueden ser impuestas a solicitud del sujeto procesal legitimado, ¿no? Entonces, esto es importante porque en los modelos mixtos más inclinados al inquisitivo que al acusatorio, los jueces podían dictar de oficio medidas de coerción y tenían los poderes de dirección material del proceso. Esto es al sujeto procesal a quien finalmente va a estimar y más o menos a valorar qué es lo que se requiere para llegar a una investigación eficaz y eficiente, es el fiscal o la fiscal representante del Ministerio Público. Y para ello verá si en algunos casos resulta siendo necesario e importante someter al imputado a una medida de restricción. Ya en el ámbito del proceso penal propiamente dicho, en la formalización de la investigación preparatoria, conforme sus diversas tipologías y grados de intensidad, la medida de coerción simple, medida de comparecencia con restricciones, lo que significa el impedimento de salida del país, artículo 295, también aplicable en las diligencias preliminares, y ya lo que es la prisión preventiva, y por cuestiones de humanidad y razonabilidad, la llamada detención domiciliaria. Medidas restrictivas de derechos que pueden durar bastante, ¿no? Y que también tiene que ver mucho con el plazo razonable. En el plazo razonable. Entonces, principio de derogación solamente por el sujeto procesal legitimado. En las medidas de coerción procesal de naturaleza personal, únicamente el fiscal es el sujeto legitimado, otra vez que a partir de la policía, es el único sujeto procesal legitimado. Una cuestión distinta es que a través de la policía, él o ella, el representante del Ministerio Público, es que pueda solicitarse por ejemplo, un impedimento de salida del país. Esa es una cuestión distinta. Pero el único que puede solicitar medida de coerción procesal de naturaleza personal es el fiscal. Únicamente él o ella. En cambio, las medidas de coerción de naturaleza real puede ser solicitada no solamente por el fiscal, sino también con la víctima constituido en actor civil. Constituido en actor civil. Y así también encontramos una medida muy importante que se traza con respecto al crimen organizado o estructuras criminales de diverso calado que ponen evidentemente en zozobra y pánico a una población en el Estado democrático de derecho y la estabilidad que debe existir en los bienes jurídicos, mejor dicho, en una convivencia social pacífica, ¿no? Me refiero a lo que es finalmente la incautación. La incautación, ¿no? Y dice así, en incautación es una medida de coerción de naturaleza real, y hay varias muy importantes sobre ella, ¿no? Los efectos provenientes de los instrumentos de la infracción penal, disculpe, los instrumentos que se hubiera ejecutado, así como los aspectos del delito permitidos por la ley, siempre que exista peligro de demanda en las primeras diligencias y en el curso de la investigación preparatoria, ya sea por la policía o por el Ministerio Público. Acto seguido, el fiscal requerirá inmediatamente del juez de investigación una resolución confirmatoria, la confirmatoria, como es el control de legalidad, la cual se emitirá sin trámite alguno en el plazo de 2 días. No se olvide que en esa medida de coerción de naturaleza real, una cosa es cautelar la reparación civil, la indemnización ex delicto, que va a ser a favor de la víctima constituido en un actor civil, y otra cuestión muy distinta es cautelar que se despoje de manera definitiva y que pase a propiedad del Estado todos aquellos bienes muebles e inmuebles que han sido obtenidos producto de una actividad ilícita. Tenemos el proceso de extinción de dominio y también por eso los invito a dar lectura a las reformas que se produjo por el artículo 102 del Código Penal, luego de lo que significaba el proceso de extinción de dominio. Y ahí viene entonces lo que hablábamos, principio de rogación y principio de jurisdiccionalidad, solamente pueden ser otorgados por la autoridad judicial competente. ¿Y qué pasa? Puede haber medidas restrictivas de derechos fundamentales en los cuales el fiscal o la policía realice afectaciones o restricciones a derechos fundamentales
sin autorización judicial previa. ¿Existe finalmente esa posibilidad, sobre todo por razones de urgencia o peligro de la demora? Bueno, inciso tercero del artículo 203 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Bueno, al margen del 203 de un punto dice que los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El juez de la IP, salvo norma específica, decidirá inmediatamente sin trámite alguno, ¿no? Cuando la policía o el Ministerio Público, siempre que no requiera previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia, artículo 203 del Código Procesal Penal, inciso tercero, o peligro por la demora, y con estrictos fines de averiguación, restrinja derechos fundamentales de las personas, corresponde al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. Quiere decir que previamente para esa injerencia de derechos y libertades fundamentales, vamos a ver una intervención domiciliaria, una intervención de personas, lo realicen sin autorización judicial, siempre y cuando haya peligro de urgencia y la demora. Pero después se requiere la confirmatoria judicial. ¿Qué significa esto? Que se haya actuado de manera legítima y legal y proporcional. Y esto puede tener incidencia en el ámbito de la prueba prohibida o la prueba ilícita conforme al artículo, creo que 8º, el título preliminar del Código Procesal Penal. El juez de la investigación preparatoria, sin trámite alguno, decidirá en el mismo día o a más tarde al día siguiente confirmando o desaprobando la medida ejecutada por la policía o la fiscalía, salvo que considere indispensable el previo traslado a los sujetos procesales en su caso. La realización de una audiencia con intervención del fiscal y del afectado. La resolución que ordena el previo traslado a la audiencia no es impugnable. No es impugnable y respecto a la realización de la audiencia, rige en lo pertinente el artículo 8 del Código Procesal Penal, trámite de los medios de defensa, ¿no? Entonces, el principio de jurisdiccionalidad, ¿qué significa? A ver, toda afectación o restricción de derechos y libertades fundamentales requieren de una resolución judicial debidamente motivada. Principio de jurisdiccionalidad. ¿Entendieron la diferencia entre el principio de derogación y el principio de jurisdiccionalidad? ¿Mm? La diferencia entre el principio de derogación y el principio de jurisdiccionalidad. El principio de jurisdiccionalidad que requiere solamente una resolución debidamente motivada por parte del juez. Y otra cuestión muy distinta es que las medidas de coerción únicamente pueden ser aplicadas a partir de la solicitud del órgano procesal, del sujeto procesal legitimado. Principio de relación, estas son las bases del modelo acusatorio. En los modelos mixtos, más inclinado al modelo al inquisitivo que el acusatorio, los jueces podían imponer medidas de coerción de oficio y sin audiencia previa. La oralidad constituye un motor indispensable para la toma de decisiones más importantes del órgano jurisdiccional. Definitivamente, estas medidas requieren de una audiencia previa, pero claro, hagamos diferencia entre una y otras diligencias que se realizan a nivel investigativo. Una cosa es la detención preliminar judicial, que es inaudita pars, y otra cuestión distinta, vamos a ver después, hay un control de legalidad, lo que significa la audiencia de prisión preventiva, que resulta siendo infundamental, condicio sine qua non, requisito indispensable para que se pueda aplicar esta medida de alto grado de coercibilidad sobre los derechos y libertades fundamentales de una persona, en este caso del imputado o de los imputados. En atención a sustentarse en suficientes elementos de convicción. Suficientes elementos de convicción. Cuando hablamos de elementos de convicción, ¿es igual de hablar de prueba? Cuando estamos ante la prueba penal, sostuvimos que el principio constitucional de presunción de inocencia, ¿qué etapa del juicio puede destruirse únicamente? ¿En qué etapa? ¿En qué etapa del juicio? ¿En qué etapa del proceso penal? Obviamente en el juzgamiento, ¿no? En el juzgamiento, ¿no? Entonces la prueba, ¿dónde se produce? ¿Dónde estamos en qué estadio estamos ante la prueba? Vamos a ir recogiendo porque fíjense, tanto la legalidad de las medidas limitativas de derecho
como dice el artículo 6º, ¿no? Requieren elementos de convicción conforme, en atención, se dice, a la naturaleza y a la finalidad de la medida y al derecho fundamental al objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad. Luego diremos cuáles son todo lo que se deriva del principio de proporcionalidad, ¿no? Y como también el artículo 202, 202, 203 del Código Procesal Penal con respecto a las medidas restrictivas de derechos fundamentales señala: las medidas que disponga la autoridad en los supuestos indicados en el artículo anterior deben realizarse con arreglo al principio de proporcionalidad y sin la medida que existan, en la medida, disculpen, que existan suficientes elementos de convicción, la resolución que dicte el juez de la investigación preparatoria debe ser motivada, al igual que el requerimiento del Ministerio Público. Igual que el requerimiento del Ministerio Público, entonces se requiere de una resolución que dicte el juez debidamente motivada y que existan suficientes elementos de convicción. Los elementos de convicción son las evidencias, los indicios que recoge la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú y otros órganos auxiliares de coadyuvantes de la persecución penal en el ámbito de la investigación. No se trata de una prueba. Para que estemos hablando de prueba, tenemos que esos elementos de convicción ser introducidos a través de los sujetos procesales legitimados. ¿Y dónde es la etapa postulatoria de la prueba? La etapa postulatoria de la prueba es la etapa intermedia. La etapa postulatoria de los medios de prueba es la etapa intermedia, ¿no? Esa es la etapa finalmente en donde los sujetos procesales van a solicitar las pruebas, las cuales para que sean admitidas por el juez, tiene que ser pertinente, relevante, conducente, ilegal, con respecto al objeto del proceso. Es el descubrimiento de la verdad, ¿no? Descubrimiento de la verdad. Con respecto al descubrimiento de la verdad. Entonces, sobre el particular, el inciso primero del artículo 279 del Código Procesal Penal 2004 señala: si durante la investigación resultaran indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está en curso en los supuestos del artículo 12, el juez a petición del fiscal podrá dictar prisión preventiva. Indicios delictivos que nos llevan finalmente a hablar del principio de intervención indiciaria. El principio de intervención indiciaria está concatenado o relacionado con los elementos de convicción que tienen que recaudarse a efectos que puedan vincular a una persona con la comisión de un acto luctuoso. Indicios delictivos, principio de intervención indiciario a través del grado de la evidencia, ¿no? ¿Qué significa el principio de intervención indiciaria? Que debe existir indicios fundados, elementos de convicción que vinculen a una persona con la comisión de un acto delictivo. ¿Les queda claro lo que son el principio de intervención indiciaria? Sí, doctor. A ver, ¿qué entiendes, doctora Rosas, Pamela? Bueno, yo entendí sobre la etapa del principio que se da por ejemplo, el del principio constitucional de presunción de inocencia se da en el juicio oral, lo que usted explicó. Ajá.
Y los ¿Y qué? medios de prueba se dan en la etapa intermedia. Ujú. Muy bien. Luego, ¿Sigue? los indicios delictivos del principio de intervención inicial de evidencia, esos son para cuando se dan los medios de prueba, por lo que dio a entender, ¿no? En la prueba recién Deben- tenemos, ¿en qué etapa tenemos prueba? Cuando hay contradicción, publicidad y audiencia, ¿no? Oralidad, Sí, en el juicio oral, ¿no? la prueba. Ajá, hasta antes de ello no tenemos prueba. No. Entonces, todas las medidas. Doctor, una consulta. Dime, dime. Medios de prueba y pruebas son cosas diferentes, ¿no? Porque los medios de prueba se dan en la etapa intermedia y la Ujú. prueba será lo que es en el juzgamiento prácticamente. En la En el, práctica de la prueba. Lo ajá, que la pasa es práctica. que es el medio, cómo introduces, ¿no? Por Ujú. ejemplo, la prueba tienes una información de que esta persona fue la que cometió el delito y el órgano de prueba, ¿quién va a ser? Va a ser el testigo o va a ser el perito, ¿no? Sí, Las pruebas materiales, las pruebas documentales, ¿no? Todos las contienen una declaraciones. información, Pamela, importante, dirigida o encaminada a dilucidar los hechos materia de investigación, los hechos materia de incriminación, si se ha materializado o no el delito. No sé si más o menos me dejo entender con ello. Sí, Una cosa sí, es la prueba en sí, que contiene la información que puede ser cualquier medio, cualquier claro. instrumento, material o inmaterial, que cuente con una información, y el otro es el órgano de prueba. Es la persona que va a finalmente dar cuenta de esa información, como son el perito, el intérprete y el testigo, ¿no? No sé si más o menos entendieron la idea. Sí, doctor. Muchas gracias. Entonces ahí viene la pregunta, justo con lo que estaba puntualizando Pamela, y no sé si alguno más de los acá presentes también quisieran mencionar algo al respecto, ¿no? ¿Mm? En el ámbito de las audiencias de medidas restrictivas de derechos, en el ámbito de las medidas de coerción, ¿se valoran pruebas? ¿Hay actuación de medios probatorios? Vean ustedes, coronamente ya han desarrollado, analizado el acuerdo plenario número 1/2019 de la Corte Suprema sobre prisión preventiva y que también desarrolla la medida de impedimento de salida del país. Sobre la prisión preventiva. ¿Mm? Y ahí más o menos habrán evidenciado qué es lo que significa una audiencia de prisión preventiva. En una audiencia de prisión preventiva no hay actuación probatoria, ¿no? Fíjense lo que se tiene que tener muy en claro, ¿no? Que para dictar prisión preventiva se valora prueba, pues durante esta etapa del proceso penal lo único que existe, salvo la prueba preconstituida y la prueba anticipada, prueba preconstituida son todas las medidas restrictivas de derechos fundamentales. Debería decirse, o la denominación correcta no debería ser búsqueda de pruebas, sino búsqueda de evidencia. Son elementos de convicción que luego podrán ser ofrecidos como medios de prueba para que sean actuados y valorados en la audiencia de juicio oral. En este orden se tiene lo siguiente, ¿no? Hay un fundamento 80 de una sentencia del Tribunal Constitucional. Dice, el rol del TC siempre es que hubiera cuestionado resolución judicial firme, pasa por revisar constitucionalmente el razonamiento efectuado por los jueces del Poder Judicial, es decir, verificar si tal razonamiento se vulneró en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva en los procesos de habeas corpus. Las medidas de coerción procesal, para que sean legítimas, no basta con su legalidad, conforme a, por ejemplo, de la prisión preventiva, la concurrencia de los presupuestos del artículo 268, 269, bis, 270 y 271, creo, del Código Procesal Penal, sino que el Tribunal Constitucional desarrolla y añade dos principios que resultan siendo fundamentales para ellos. Principios de proporcionalidad y de razonabilidad. Este es el test de constitucionalidad de las medidas de coerción. ¿Qué entiende por el principio de proporcionalidad? A ver,
El principio de proporcionalidad tiene, ¿cuántos tiene? Está compuesto por... ¿Ah? El test de proporcionalidad está compuesto por 3 subprincipios. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? No sé si lo tengo, me parece dentro de los archivos acá. Me parece que no. A ver, sobre el principio de proporcionalidad, ¿cuáles son? Primero es el juicio de idoneidad. ¿Qué significa el juicio de idoneidad? ¿Qué significa el juicio de su principio de idoneidad? Que la medida cautelar, en este caso, por ejemplo, una prisión preventiva, busca asegurar la presencia del imputado para que sea posible para la aplicación de la pena, ¿no? Asegurativa, ¿no? Para con un fin constitucionalmente legítimo. Para la aplicación de la pena o para garantizar que la investigación se desarrolla sin perturbaciones es la más idónea para el cumplimiento de la finalidad. Idoneidad para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo. ¿Qué es lo que busca la persecución penal? ¿Qué es lo que se busca a través del proceso penal? Determinar si ese hecho, la realidad delictiva, y si esta persona, el imputado, fue su autor o su partícipe. Esto es lo que busca en esencia el proceso penal, el descubrimiento de la verdad. Y la idoneidad es idónea, es necesaria finalmente para los fines constitucionalmente legítimos. Y luego nos preguntamos, después del el principio de idoneidad, ¿cuál es el principio que viene, Pamela? No sé si es de necesidad o me... Sí, de necesidad, muy bien. Necesidad. ¿Qué significa el principio de necesidad? ¿A qué hace alusión el principio de necesidad? ¿Ah? no recuerdo muy bien. El juicio de necesidad significa corresponde evaluar la concurrencia de otras medidas de coerción que sean igualmente eficaces. Se busca la eficacia, ¿no? La eficacia, busco lograrla, finalmente la eficacia es para lograr la finalidad esperada. En este caso, evitar la perturbación de la investigación de la verdad, influencia en testigos y peritos, ¿no? O sea, la necesidad hay que verla, qué tan importante y que no se pueda lograr mediante una medida de coerción de menos dosis de aflicción. ¿Cuál es la medida de coerción más gravosa con que cuenta el ordenamiento jurídico? ¿En el mayor grado de intensidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es la medida de cautelar personal más gravosa, de mayor intensidad, que puede recaer y afectar los derechos y libertades del imputado? La prisión preventiva. ¿Prisión preventiva? Claro, Berenice, por supuesto. Por debajo de la prisión preventiva, por ahí, más ahí, casi al mismo nivel, tenemos lo que se llama la detención domiciliaria. ¿Cómo es que a través del tema del COVID-19 y a partir de la resolución número 1 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, señalaba que había que tener mucho cuidado en los encarcelamientos en estos contextos donde las cárceles podían constituir siendo unos focos de propagación y extensión del virus y por lo tanto de muchas muertes, ¿no? Habría que tomar mucho cautela al momento de adoptar estas medidas de coerción en cuanto a lo que se refiere a la prisión preventiva. Una cosa son los presos preventivos y otra cosa son los condenados. Se supone que las cárceles, los establecimientos penitenciarios, su población carcelaria debe ser en su mayoría condenados y no presos preventivos. Entonces la necesidad tiene que ver con la eficacia de la persecución penal. Esto es, para que se puedan realizar los propios actos de investigación. Eso no significa que el imputado tenga que colaborar con la justicia para que se descubra su culpabilidad.
Esto es una cuestión totalmente distinta, sino para que participe en los diversos actos de investigación en las pesquisas y diligencias que sean necesarias a efecto de dilucidar y averiguar la verdad, que realmente es lo que fue lo que sucedió en un determinado tiempo y contexto histórico-social en nuestro país. Y obviamente a eficacia para que sea eficaz la sentencia judicial si es que es de condena. En cuanto a la imposición de una pena privativa de libertad, si esto es efectiva, puede ser suspendida, y así como la efectivización de la condena judicial, esto es de la imposición de un contenido, un quantum determinado de dinero por concepto de reparación civil. Entonces la pregunta, ¿es necesaria en este caso la prisión preventiva o basta con otra medida de menor intensidad? ¿Cuáles serán las medidas de menor intensidad? Será la comparecencia con restricciones, ¿no? Todas aquellas que se encuentran previstas, me parece, si es que no me equivoco, porque son varios dispositivos legales, uno trata de siempre tener en la memoria, a grosso modo, las diversas tipologías de las mismas, conforme lo que finalmente establece. Están obviamente en el artículo 286 y 288, 87, dice, siempre que el peligro de fuga o obstaculización de la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse. Conjurar, ¿qué se quiere con las medidas de coerción? Conjurar los riesgos que pueden finalmente derivarse, ante una persona que se sustraiga de la acción de la justicia. Esta es la finalidad que también se plasma o se materializa en el ámbito de las medidas de coerción. Y de ahí viene su principio de proporcionalidad. Corresponde ponderar, hacer un equilibrio. Obviamente que en el proceso penal existe esa tensión latente entre el interés social en la persecución del delito representado por él, el Ministerio Público, y por otro lado el interés del perseguido penalmente, el imputado, de que se reivindique su libertad que ha sido ilegítimamente afectada. Vayamos a ver a través de una medida de una acción constitucional procesal de habeas corpus, y que se dilucide su situación jurídico-procesal penal en el plazo razonable. Esto es uno de los principios que quería imprimirse en este sistema procesal penal acusatorio garantista del Código Procesal 2004, es la celeridad y la eficacia procesal. Y dice, corresponde ponderar si en el presente caso, con la finalidad de lograr la adecuada averiguación de la verdad, se justifica la privación de libertad para posibilitar que la misma se realice sin interferencia del investigado, medida que debe mantenerse por el órgano tiempo necesario para alcanzar esta finalidad. Su principio de proporcionalidad. La medida será más gravosa, tiene que haber una adecuación, disculpe, una armonía entre la gravedad del hecho que se está investigando con la intensidad de la medida, ¿no? En el caso de la prisión preventiva, evidentemente no está hecha, confeccionada o diseñada para que se aplique en delitos que no son muy graves. No sé si me dejo entender. Si no dice una prognosis de pena, si es que no me equivoco, cuando vamos al artículo 268 del Código Procesal Penal, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento, ¿no? Disculpen, que la sanción a imponerse sea superior a 4 años de pena privativa de libertad. Que la sanción a imponerse, no necesariamente determinando conforme el quantum de pena, sino que obviamente que haya una prognosis, haya una posibilidad de cara a futuro de que la pena a imponerse sea superior a los 4 años de pena. Pero obviamente si el delito que se está persiguiendo, siempre, inclusive no ha sido atrapado en flagrante delito, no supera los 4 años de pena privativa de la libertad, evidentemente ahí es que no resulta siendo necesario que se le mantenga más tiempo privado de su libertad. Y más o menos se hacía una discusión y debate en estas intervenciones delictivas, intervenciones policiales que se realizan a las personas que conducen vehículos automotores u otros bajo el efecto de alcohol o sustancias psicotrópicas,
cuál era finalmente el tiempo que podían ser mantenidos privados de su libertad para la realización de las primeras diligencias por la prueba de alcoholemia. Máxime cuando ese artículo 274 del Código Penal no prevé cuánto tiene de pena la conducción bajo influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas. O sea, no hay una prognosis que luego de esa detención en flagrancia pueda ir a una prisión preventiva. Entonces, el artículo 274, me estaba yendo al Código Procesal Penal, señala que la conducción bajo la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas tiene, me parece, una pena no mayor de 2 años. A ver, por acá lo voy a tener. 174 del Código Procesal Penal. Tiene una pena no menor de 6 ni mayor de 2 años. O sea, no hay una prognosis de 4 años de pena privativa de libertad. No hay posibilidad de aplicarle 4 años. Esto es a las personas que conducen un vehículo bajo la conducción, la influencia de alcohol o sustancias psicotrópicas, sin defecto de que ya por ser reincidentes o habituales, ya no puedan ir a un principio de oportunidad de acuerdo reparatorio, pues no se le va a imponer una prisión preventiva. Por eso es que tiene que haber un máximo sometido al principio de proporcionalidad. Hubo una reforma muy importante, y luego, en la medida de lo posible en nuestros tiempos, el día de hoy, 21 de mayo del año 2022, una reforma muy importante en la Constitución Política del Estado con respecto al tiempo de la detención preliminar o la detención en flagrancia, para pasar un plazo perentorio de los 48 horas, siempre sometido en clave del principio de proporcionalidad, y donde agrega los delitos cometidos por integrantes de organizaciones criminales con una detención de 15 días. Sin embargo, el Código Procesal Penal, en los artículos 264 bis del Código Infine, hablan de un plazo estrictamente de 10 días, ¿no? Esa reforma fue muy importante en su momento. Vuelvo a señalar de que las medidas de coerción tienen que aplicarse, tienen que imponerse, siempre en clave de los principios de proporcionalidad, su principio de adecuación, de idoneidad, disculpe, su principio de necesidad y su principio de proporcionalidad, dejando para aquellos delitos graves o medianamente graves la posibilidad de aplicar la prisión preventiva. Justo en una clase de posgrado estábamos en Derecho Procesal Penal y hay una propuesta de ley referenda de establecer de que para que la prognosis de pena sea superior a los 6 años, y esto debido al uso y abuso que se ha dado, se dice, de la prisión preventiva en nuestro país en los últimos años, que creo que hay que tomarlo bastante en serio, porque se suponía, y quienes seguramente están acá presentes dentro de la virtualidad, siempre se nos señaló, y yo también, dentro de esos grados de capacitación que uno tiene que tener, que en los sistemas procesales mixtos, más inclinados al acusatorio, al inquisitivo, la regla era la prisión, mientras que en los modelos acusatorios, supuestamente, la regla debe ser la comparecencia y la excepción debe ser la prisión preventiva. Y yo les pregunto, ¿esto realmente es así? ¿Se ha cambiado ese esquema o sigue finalmente tomando lugar la prisión preventiva de una manera más genérica y no excepcional, conforme se supone que debería ser de acuerdo al modelo acusatorio? Fíjese, y le doy lectura a una sentencia muy interesante sobre que las he compartido con nuestro amigo nuestros amigos organizadores del presente evento de USLAB, ¿no? Y seguramente me escuchan de USLAB. Hemos compartido con ellos, con nuestros amables organizadores. Seguramente ustedes que habrán corrido traslado a ustedes, si no lo hacen Sí, ahora. está en material de trabajo. Ah, De perfecto. la misma página. Bacanudo. ¿Y qué se dice? A que ustedes creen, y yo no se los planteo, ¿no? Y decía un gran tratadista peruano y amigo, James Reategui Sánchez, se ha escrito bastante, ¿no? De manera comensurable, ¿no? En demasía, sobre la prisión preventiva, sus presupuestos de aplicación, legitimidad, legalidad, todo ello. Pero creo que es momento que se escriba ya
sobre la comparecencia entre sus grados y sus diversas tipologías de restricciones, porque se suponía que esa iba a ser la regla, que la persona sometida a la persecución penal en este Código Procesal Penal 2004 tenía que ser bajo comparecencia y no en prisión preventiva. Pero bueno, a mí hay que decir que no solamente alguno o en variados casos puede resultar siendo importante. Fíjese, a la luz de los contextos mediáticos que vivimos hoy en día, cómo hay esta suerte de asociación o relación muy importante entre la prisión preventiva y la colaboración eficaz, que un colaborador, un aspirante colaborador, que quiere colaborar, coadyuvar al esclarecimiento de los hechos, y para poder activarse este procedimiento, lo primero que tiene que hacer es declararse culpable. Y cómo es algunas personas que se declaran culpables en una plea guilty, que hacen uso de que el principio constitucional de presunción de inocencia es disponible a efectos de evitar que se priven de su libertad. Si ellos saben perfectamente, obviamente, eso viene en la negociación con la fiscalía, con representantes del Ministerio Público, principio de derogación, de que obviamente le va a encarar, le poner a la luz el imputado y a su defensa, que se cuentan con suficientes elementos de convicción, el grado de sospecha fuerte o grave para solicitar prisión preventiva. Él dice, tal vez tu camino para evitar esa prisión preventiva es ir a colaborar con nosotros a través de la colaboración eficaz. No se olviden que las medidas de coerción procesal penal máxime, la prisión preventiva no puede ser dictada de oficio. Lo que pasa es algo distinto, que cuando el fiscal formaliza investigación preparatoria y este o esta no ha solicitado una medida de coerción, el juez de investigación preparatoria está obligado a imponer la medida de comparecencia simple. Esa es una cuestión distinta a saber, a los cuales me parecía importante correrle traslado a ustedes para hacerle grado de diferencia entre ellos, ¿no? Entonces, es muy importante, sobre eso se podría hacer una tesis, ¿no? Entre el tema de la asociación o la relación entre prisión preventiva y colaboración eficaz, que estas personas colaboran no porque tengan un remordimiento, porque se hayan arrepentido, sino porque saben que de por medio existen pues elementos de comisión muy suficientes, muy fuertes, que los pueden llevar a la cárcel por bastante tiempo. ¿Cuál es el máximo que puede, el plazo de prisión preventiva que nuestro Código Procesal Penal regula respecto? ¿Cuál es el máximo? A ver, ¿cuál es el máximo? 9 meses o a ¿Segura? 36 meses. 36 meses. Creo. 36 meses. Un poco más. A ver, hay tres clases de investigaciones. Hay tres clases de investigaciones. Investigaciones sencillas, simples. ¿Ah? Tres clases sencillas, simples. ¿Cuál es la otra clase de investigaciones? Las investigaciones complejas, ¿no? Cuando hay pluralidad de imputados, pluralidad de agraviados, pluralidad de delitos, diligencias que tienen que realizarse en el extranjero, etcétera, ¿no? Y cuando tengan que realizarse al tipo de pericias, exámenes especiales, ¿no? Muy importantes. Muy importantes. Entonces ahí tenemos investigaciones complejas y tenemos investigaciones a integrantes de organizaciones criminales. Conforme el 272 y 274 y 274 del Código Procesal Penal, 272 y 274 de las reformas producidas en los últimos tiempos, ¿ah? ¿Cuál es entonces sería el máximo? Fíjese, ¿quieren que le fije el número de la casación? Sí, doctor, por favor. Ya, acá tengo una casación. $20.57, 2019, Tumbes. Ahí se hace una tablita muy interesante. Los plazos de la prisión preventiva
hace finalmente una tablita muy importante, porque ustedes saben que existe la prolongación de la prisión preventiva. ¿Qué es la institución de la prolongación de la prisión preventiva? Cuando un caso se encuentra en la etapa intermedia, creo o en la etapa Es de cuando hay una complejidad de actos de complejidad investigación. del caso. Finalmente se definen o se advierten actos investigativos que resultan siendo necesarios. Hay una suerte de complejidad investigativa en la investigación o el proceso. Existe peligro de fuga o una probable obstrucción de la justicia. Y resulta fundamental extender los plazos de la investigación preparatoria, ¿no? La prolongación de la prisión preventiva se encuentra regulada en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Berenice, ¿tienes ahí tu Código Procesal Penal a la mano? En la casación sale que son 36 meses. Claro. Pero, ¿qué dice con la prolongación? Dice, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de justicia. ¿No? A ver. Prolongación a la prisión preventiva. Dice, cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse por un plazo no mayor al fijado en el numeral 2 del artículo 272. Sí. El fiscal debe solicitar al juez antes de su vencimiento. Claro, una vez que ya está vencido, ojo, ya fue. O sea, existen plazos. No más de 9 meses. Tengamos claro, existe un plazo ordinario y un plazo extraordinario. El plazo ordinario está en el artículo 272 del Código Procesal Penal de la prisión preventiva. ¿Les queda claro? Consulta, el plazo ordinario es igual que el proceso simple que es por el proceso simple, que son 9 meses en sí. Investigación simple o sencilla. Hay 3 clases de investigaciones. ¿Cuál es la primera? La simple. La simple. La segunda investigación, ¿cómo se llama? Sencilla. Compleja. Sí, compleja. La tercera, a integrantes de organizaciones criminales. Integrantes de organizaciones criminales. Ya. A ver, entonces vamos a los plazos ordinarios de la prisión preventiva en una investigación simple o común. Puedes adquirir cualquiera de las dos denominaciones. No mayor de 9 meses en la ordinaria y con la prolongación hasta 9 meses adicionales. Esto quiere decir que puede sumar a 18 meses. Pero que la prolongación de la prisión preventiva, su solicitud por parte del fiscal no es de oficio. Cuestión distinta a saber es el Código Procesal Penal cuando establece en su artículo correspondiente que una vez dictada la sentencia en primera instancia condenatoria, se puede prolongar la prisión preventiva hasta la mitad de la pena impuesta. Esto, si no me equivoco, lo tenemos en el artículo 399 y pico del Código Procesal Penal, me parece, ¿no? Acá tenemos en la prisión preventiva. No se debe pagar la multa. En tanto, para materia de debate, se unificarán la sentencia cuando decidirá también sobre la reparación cuando corresponda a la restitución puede poner la base. Leído el fallo condenatorio, si el acusado está en libertad, el juez podrá imponer la prisión preventiva cuando haya bases para estimar razonablemente que no se someterá a la ejecución una vez firme la sentencia. Puede imponer, así dice. Podrá disponer la prisión preventiva. Esto caso significaría de oficio, lo que de cierta manera quebraría el principio de rogación, que sea el sujeto procesal legitimado el que solicite, el que peticione la medida de coerción al órgano jurisdiccional competente,
Me parece que había una pregunta al respecto, una consulta que alguien estaba haciendo. Entonces, en las investigaciones sencillas, la prisión preventiva ordinaria 9 meses y la prolongación hasta 9 meses adicionales. En las investigaciones o procesos complejos, la ordinaria no mayor de 18 meses y la extraordinaria 36 meses, 18 meses adicionales, o sea, 36. Integrantes de organizaciones criminales, 36 meses, no mayor de 36 meses ordinaria, y la prolongación hasta 12 meses adicionales. Hasta 12 meses adicionales. Entonces, ¿cuál sería el máximo que podría estar una persona privada de su libertad en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuál sería el máximo? 36 meses. 48. Vean el decreto legislativo 12.13.0. 48 meses. Con los 12 meses adicionales después que explicó, sería 49. 48 meses, ¿no? Ujú. Adecuación del plazo de la prisión preventiva a integrantes de organizaciones criminales. ¿No? Entonces, 48 meses sería el máximo. 40, ¿bastante o no? ¿Son cuántos años? 4 años. 4 años. ¿Esto podría resultar siendo afectativo al principio constitucional de presunción de inocencia? Bueno, se supone que, por un lado, tenemos que las libertades tienen que ser debidamente cauteladas y garantizadas. Pero, por otro lado, también existe el interés, pues, finalmente, en la sociedad y la nación de que los delitos sean perseguidos de manera eficaz y eficiente, ¿no? Pero para ello, la base fundamental que exista siempre o subyazca y se desprenda de la investigación que haya elementos de convicción. Doctor, una consulta. Dime. Por ejemplo, eso de los meses de prisión preventiva, si por ejemplo una persona es inocente, ¿y quién le puede? Es como, no sé, yo creo que es algo también injusto, ¿no? Porque es como que una persona que es inocente, ¿quién le puede devolver esos 9 meses que ha estado ya Y en se les prisión? absuelve. Exacto. Ya como sería un error por una iniciación por errores judiciales. O fíjese lo que puede suceder, le pudieron dar de prisión preventiva 36 meses y solamente se le pusieron 1 año, 2 años de pena privativa de la libertad. Sí. Ojo, también la Corte Suprema ha establecido como jurisprudencia, no sé si vinculante, que el tiempo que ha purgado de manera innecesaria carcelería el procesado se ha considerado como un factor a tomar en cuenta en la determinación e individualización de la pena. Vuelvo a reiterar, que también el plazo que ha desbordado el plazo razonable de la prisión preventiva, que ha sido afectado de manera innecesaria, claro, cuando se le ha declarado culpable, pueda ser tomado en cuenta, en consideración, a efecto de la determinación e individualización de la pena. Profesor, una consulta. Sí, por supuesto. Supongamos que hay un proceso común, ¿no? Y se le ha otorgado un plazo de 7 meses de prisión preventiva. Pero, ¿qué pasa si el Ministerio Público requiere lo que viene a ser un plazo adicional, que es para completar los 9 meses, ¿no? Según el artículo 272, inciso 1. ¿Qué camino legal podríamos nosotros recurrir para que se completen esos 9 meses? A ver, ¿cuánto le dieron en un principio? 7 meses. 7 meses y quedan 2 restantes. Sí. Y dice la prolongación preventiva en casos comunes puede prolongarse por 9 meses más, ¿o me equivoco? Sí, 9 meses. Dices tú si se podría incluir esos otros 2 meses más, si se le podían poner 11. No, a ver, si se ha otorgado un plazo de 7 meses iniciales de prisión preventiva. Ojo, el fiscal puede pedir siempre el máximo, ¿no? Puede pedir el máximo, que es 9, que es 18.36, ¿no? Eso no lo Sí, tenemos pero claro. en este caso, supongamos que el plazo ha sido solo de 7 meses iniciales de prisión preventiva en un proceso común, ¿no? Y el Ministerio Público requiere un plazo adicional a fin de completar los 9 meses. ¿Qué podríamos hacer A ver, para los 2 meses restantes.
Sí. Para los 2 meses restantes. A ver, solamente existe una institución que permite ampliar la prisión preventiva, que es la prolongación. Si no hay esos casos de complejidad investigativa o del proceso, o actos que empiecen una especial dificultad, no hay posibilidad alguna. ¿Ustedes tomaron conocimiento de la casación de Gregorio Santos? La casación creo que 147-2016 Lima. ¿Ah? ¿Existe la ampliación o la prolongación o la prórroga de la prisión preventiva? No sé si este es de Gregorio Santos, pero no estar equivocándome llevándolos en falso a ustedes. ¿Es la casación? ¿Quiere que les apunte? Sí, por favor. Primero acá tengo que terminar la idea. Un principio de temporalidad. Y esta es la casación. Número 147. 2016 Lima. Acá se dice lo siguiente. Establecen doctrina jurisprudencial sobre la inexistencia de la prórroga de la prisión preventiva, interpretación de la congruencia en el recurso de apelación y requisitos de la prolongación de la prisión preventiva. La unificación de criterios jurisprudenciales resulta siendo importante en el tema de la prisión preventiva. Y algo muy importante, ya en lo que la misma Corte Suprema recoge lo que es el tantum devolutum quantum appellatum. En toda impugnación, finalmente, que a su vez implica reconocer la prohibición de la reforma actio impeius, que significa que el superior jerárquico está prohibido reformar la decisión cuestionada en perjuicio del inculpado, más allá de los términos de la impugnación. El juez, como garante de los derechos de los ciudadanos, no puede afectar más allá de la proporcional, teniendo en cuenta los principios de ecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, que la casación número 626-2013 Moquegua, la Sala Penal Permanente de 30 de junio de 2015, recogió como fundamento de esta medida. Esta casación 626, importantísimo, la 2013 Moquegua, la que establece los pasos a seguir one by one de los órganos jurisdiccionales al momento de valorar a esta situación a los cuales estamos haciendo referencia. Lo que estoy haciendo mención todo acá es finalmente doctrina jurisprudencial y les estoy dando la numeración finalmente de las casaciones a los cuales les hacemos referencia. No sé si han visto ustedes una publicidad de un libro mío con JustLab. No sé si han visto. Sí, se le compartió, doctor, se les compartió. Pero eso es penal, sustantivo. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, dentro de una actualización ya inclusive incluyendo el marco de los delitos contra la dignidad humana, título 1-A, el Código Penal luego de la reforma de la ley 31.146, ¿no? Las lecturas que estoy dando sobre casaciones, sobre doctrina jurisprudencial y cómo es finalmente que tiene que desarrollarse finalmente el marco de la valoración. ¿Por qué creen ustedes que ha sido tan importante en nuestro país y por qué los tribunales de justicia han estado tan activos realmente al momento de analizar y evaluar los pasos o los presupuestos de la prisión preventiva? Porque se han generado criterios dispares, porque no ha habido uniformidad dentro de las diversas pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales sobre finalmente cuáles han sido o cuáles son los presupuestos que tienen que tomarse en cuenta, no solamente, disculpe, porque eso están expresamente previstos en la ley, sino cuál debe ser el método de su valoración para no afectarse dos principios esenciales que significa el principio de razonabilidad y de
proporcionalidad. Y por eso cuando hablábamos un poco del principio de intervención indiciaria y los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a una persona al imputado con la comisión de delito como autor o partícipe, se tiene que señalar lo siguiente. Se debe exigir que tales elementos hayan sido obtenidos e incorporados mediante un proceso constitucionalmente legítimo. Pues, finalmente se dice seguidamente, sustentará la resolución que dispone privación de libertad de una persona que aún no ha sido condenado. Asimismo, en resguardo al ejercicio del derecho de defensa, el afectado en su libertad debe tener la posibilidad real y concreta de cuestionar el razonamiento que se esgrime para privarse del ejercicio de su derecho fundamental. No puede tratarse de una conjetura, pero tratándose de limitar la libertad personal resulta constitucionalmente inaceptable que también lo sea el elemento de juicio en que se pretende sustentar. La valoración tiene que estar debidamente, lógicamente sustentada y razonada, conviccionalmente hablando, cuando se actúa en el ámbito de la justicia penal en el cual imperan el respeto y la defensa de los derechos fundamentales, la presunción de inocencia a favor del investigado, la duda favorece al imputado, la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal. Cuando quiere que se extienda la prisión preventiva, se va a solicitar la prisión preventiva. Y la defensa que va a solicitar cuando quiere que cese la prisión preventiva, la cesación de la prisión preventiva, no se olvide un decreto legislativo muy importante, la cesación de la prisión preventiva en el contexto del COVID-19. Y la tipificación penal clara, precisa e indubitable del derecho hecho atribuido como punible. Garantizar máxima probidad, idoneidad, imparcialidad, honestidad y valentía. Y además el cumplimiento de los principios de razonabilidad, ponderación, proporcionalidad e interdicción de la arbitrariedad. ¿Cuándo estaríamos ante una prisión preventiva arbitraria? Cuando se ha dictado y sustentado en base a juicios de inferencia ilógicos, cuando no existen reales o objetivos elementos de convicción que realmente vinculan y relacionan al imputado con la comisión de hecho delictivo, culposo, doloso, preterintencional, sea como autor o como partícipe, ¿no? Es en todas estas circunstancias en las cuales no encontramos una decisión o nos encontramos frente a una resolución judicial en sí que puede ser calificada como arbitraria. Entonces, y la duración razonable de un proceso no solo se ve afectada por ser excesiva, sino también a veces por ser demasiado breve. Obviamente que se afectaría la presunción de inocencia cuando estamos ante una prisión preventiva demasiado larga, demasiado extensa, y sobre todo cuando han variado los presupuestos que estuvieron presentes al momento de su adopción. ¿Qué significa? Que haber variado las circunstancias puede haber sido que ha bajado el nivel de intensidad, del elemento cognoscitivo de la evidencia, que ya no está tan fuerte o tan grave como se dice, como se quiere decir en algunos casos, para seguir sosteniendo la durabilidad o la permanencia de la prisión preventiva, tomando en cuenta que estamos ante la medida de coerción procesal más gravosa que puede recaer sobre los derechos y libertades fundamentales de una persona. ¿Nos queda claro eso? ¿Cómo se llama esa regla del Rebus? El Rebus sic stantibus, la reforma o la variabilidad de las medidas de coerción. Toda medida de coerción debe estar siempre sometida y sujeta, si se quiere decir, a una valoración judicial, porque puede ser que se modifiquen o varíen las circunstancias que un momento estuvieron presentes, que ya no existe ese peligro de fuga. Vaya que el peligro de fuga, sobre todo en el tema de los arraigos, es la que genera o suscita mayor grado de controversia y discusión y debate entre los operadores, y sobre todo cuando se empiezan a tomar o adoptar algún tipo de criterios muy subjetivos, ¿no? Como el tema si el imputado tiene un trabajo conocido, si es finalmente acaso bajo una relación laboral de dependencia, qué pasa con los independientes, o la persona que es un cesante con un jubilado, los arraigos domiciliarios, tiene que se tratarse de una casa propia, casa rentada, alquilada, si tiene que ser viva familia, que pasó con el separado, la separada, el divorciado, con la persona del soltero, el arraigo familiar, y todo eso a través de ciertos criterios, evidentemente, cuando se dan de manera subjetiva, es que afectan la debida
legitimidad de estas resoluciones judiciales que afectan los derechos y las libertades fundamentales y a las cuales tiene que cautelarse de manera siempre efectiva, ¿no? Porque si esto no es así, ingresamos definitivamente a un estado de cosas que no compatible con el estado constitucional de derecho, y ahí es que finalmente caemos en resoluciones que no van a resultar siendo compatibles con la constitución política del Estado, ¿no? Entonces es importante sostener ello a la luz de las diversas resoluciones judiciales que se han emitido en los últimos tiempos sobre las medidas de coerción en este grado de más alta intensidad, que es la prisión preventiva. Como decía James Rategui Sánchez en una exposición, lo escuché el año pasado, muy interesante, que ya se ha volcado todo el argumento y todo el desarrollo y el análisis sobre la prisión preventiva, y es momento de hacer un análisis de desarrollo y abocarse al desarrollo de las comparecencias, sosteniendo ello sobre la base a los cuales se hizo finalmente y se construyó las bases del modelo acusatorio, donde significaba, donde implicaba, donde se suponía que la coercibilidad, en este caso la prisión preventiva, iba a ser la excepción y la comparecencia iba a ser la regla. Vamos a compartir. ¿Les interesa escuchar sobre flagrancia delictiva o sobre la audiencia o el acuerdo plenario sobre prisión preventiva? ¿Qué le interesa más? Cualquiera de los dos, doctor. Temas muy interesantes. ¿Flagrancia o al acuerdo plenario sobre prisión preventiva? Flagrancia. Vamos a la flagrancia entonces. ¿Qué es flagrante delito, no? Hemos señalado, y creo que las bases de las medidas de coerción y las medidas restrictivas de derechos y libertades Sus audios, por favor, sus audios. Sí, ¿una pregunta? Ahora con leche ya está rico. Prende la luz. Sí, para más. Sí, disculpen. ¿Alguien quiere poner algo? Prende la luz. Ay, ajongo, Dios de mierda, pues. Disculpen que se están escuchando algunos audios. Se están escuchando unos audios. A ver. Vamos a ver sobre la flagrancia. Decíamos que tanto la Constitución y la Ley Procesal Penal, conforme le di lectura en su momento al inicio de esta exposición con ustedes, debe obedecer en principio única y estrictamente a una resolución debidamente motivada por parte del órgano judicial competente, ¿no? Pero sabemos perfectamente, ¿se están viendo las diapositivas? Sí, doctor. Que bueno, por favor, si las cosas siempre van bien, me avisan, cosa que se pueden hacer las correcciones y las subsanaciones correspondientes dentro de la hilvanación de las ideas, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado y la Ley Procesal Penal señala que solamente se puede privar de la libertad a una persona mediante una autorización o una resolución judicial debidamente motivada. Pero a toda regla existe, pues se dice que existe una excepción. Una excepción. Una excepción. Y esta es el delito flagrante. ¿Qué es el delito flagrante? Pues hay muchos actos luctuosos que se cometen de manera diaria y de manera cotidiana en nuestro país, en los cuales cualquiera de nosotros podemos ser víctimas, ¿no? Pues sobre todo son los delitos que se cometen finalmente en los espacios públicos y a veces hasta espacios privados, ¿no? Los delitos de clandestinidad. Robos, secuestros, hurtos, extorsiones, sicariatos, asesinatos, siempre y cuando están dentro del marco de la peligrosidad que se suscita en nuestras ciudades, en nuestras zonas urbanas y rurales, y donde no son pocos los agentes que se dedican a cometer estos actos luctuosos y que afectan los bienes jurídicos personales de los ciudadanos. Y cómo es que no solamente en el Perú, sino en el mundo, se fueron estatuyendo finalmente la posibilidad de que quien interviene en estos actos, quien está ahí presente en los hechos, en el lugar de los hechos, es la policía, ¿no? No el Ministerio Público. Los órganos policiales son los que están proveídos de armas de fuego a efectos de repeler las agresiones ilegítimas que son provocadas, suscitadas o cometidas o realizadas por parte de estas personas, de estos agentes luctuosos. Entonces fue que todos los estatutos procesales y las constituciones reconocían lo que era la detención en flagrancia
donde no se requiere de una resolución judicial, sino es que la policía que combate y previene el delito en todas sus manifestaciones, artículo 166 de la Constitución Política del Estado, puede intervenir a una persona que está ejecutando o acaba de cometer el delito. La flagrancia delictiva hay que interpretarla de común idea dentro de la sustantividad material del derecho penal y así poder establecer la cuota de legitimidad de cuándo es que un policía o policías puede intervenir una persona sin mandato judicial. Si no hay mandato judicial de por medio, no hay, conforme al principio de jurisdiccionalidad, hay que tener muy en cuenta que en un Estado constitucional de derecho no podemos dejar a un alto grado de discrecionalidad a los órganos policiales a intervenir en una persona en supuesto flagrante delito, tomando en cuenta el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Ideación, resolución, deliberación, actos preparatorios, ejecutivos y consumación, actos postconsumativos o agotamientos del delito, que en algunos casos da lugar a una tipificación penal autónoma, ¿no? Entonces es importante establecer el tema de la flagrancia y cómo la flagrancia también fue concatenada y fue objeto de un desarrollo muy importante cuando se produjo en el año 2015, producto de un decreto legislativo 1194, la modificación al proceso inmediato y cómo es que teníamos que analizar las diversas tipologías de flagrancia conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal, que lo ha extendido bastante, ¿no? Al efecto de regular lo que se llama la flagrancia presunta. La palabra flagrancia proviene del término flagar, que significa estar ardiendo, de manera que etimológicamente el término delito flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante que convence al observador que presencia el hecho delictivo. Clase de flagrancia. Por otro lado, además, tener en cuenta las características, es necesario analizar los tipos de flagrancia que existen. En sentido de guardia desarrolla 3 clases de flagrancia, según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la presión de su autor, que siempre tiene que haber un nexo de inmediatez temporal e inmediatez personal. Que los plazos no pueden ser muy largos a efectos de poder proceder a, finalmente, a esta realización, a esta detención en flagrancia. Y tiene que existir evidencias, indicios o algún, finalmente, rasgo que pueda vincular a una persona con la comisión de un delito. No sé si más o menos le va quedando claro lo que queremos expresar con la flagrancia delictiva, en estos casos, que es la posibilidad de que se pueda detener a una persona en un estado constitucional de derecho al margen sin tener un mandato judicial de por medio, ¿no? Y cómo es la inseguridad ciudadana que cunde en nuestro país, donde qué cantidad de detenidos uno que conversa con los colegas, pues te das cuenta la cantidad de delitos que son intervenidos en flagrancia, tal vez algunos no. Y ahí es que vemos que las intervenciones oportunas de la policía son importantes, que pueden en algún momento impedir que se llegue a ejecutar el delito y ya se pueda realizar una persecución penal rápida, que implica ya que la detención, aprendiendo a esta persona con los medios comisivos, con las víctimas que están plenamente identificando sus autores, a sus perpetradores, pueda ya tener elementos fundados el Ministerio Público para pasar a una formalización de investigación preparatoria, porque creo que en los 48 horas o con validación de la detención de 7 días o los 10 días integrante de organizaciones criminales, un tipo que tiene que ser muy útil y aprovechable por parte del Ministerio Público para realizar los actos de investigación, las diligencias y las pesquisas que resulten necesarias a efectos de poder finalmente definir si existe o no esto, si por lo pronto, en la mayoría de casos sí van a existir los suficientes elementos de convicción que vinculan a esta persona con la comisión de un delito, que exista o no el peligro de fuga y la prognosis de pena. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que es la flagrancia estricta. Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con la fase consumativa o ejecutiva del hecho punible. No se olviden el iter criminis, ideación, resolución y deliberación. Luego viene lo que es los actos preparatorios ejecutivos y la consumación. ¿Existen actos preparatorios punibles? Por supuesto que sí, el reglaje marcaje es un claro ejemplo de ello.
la posesión de dragas, de dinamita u otros explosivos para la realización de actos de minería de guerra resulta siendo punible. La posesión de instrumentos, máquinas u otros aparatos destinados o encaminados para falsificar monedas o billetes también es un acto punible en cuanto a la penalización de actos preparatorios. ¿Mm? Y la cuasiflagrancia. ¿Qué tiene que ver por la cuasiflagrancia? ¿Mm? La cuasiflagrancia. Después de que el individuo, el sujeto haya ejecutado, dice ahí el tema del delito, ¿verdad? Poco después, o sea, no en el momento, yo lo entiendo que no en el momento que lo está ejecutando, no. Por ejemplo, dice, un sujeto roba un Posterior. artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido. O sea, ni bien lo ha cometido, papá, no puede ser un tiempo muy lejano, ¿no? El principio de inmediatez resulta siendo fundamental para poder entender la dinámica del delito flagrante, la cuasiflagrancia. Porque si lo alejamos mucho, bueno, ya lo que implica la flagrancia presunta, ¿no? La flagrancia presunta. Dice que en este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Solo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. No es sorprendido. ¿Qué pasa? En la flagrancia presunta, ¿en qué casos estamos? Ante que la misma víctima que había sido despojada de sus bienes va a la policía y da conocimiento de la noticia crímenes, ¿no? Se produce una intervención en un determinado lugar donde varias personas, donde la víctima supuestamente identifica a uno de ellos, o hay videocámaras, videovigilancias, donde el serenazgo con la policía está monitoreando ciertos lugares y hacen una intervención de manera inmediata. ¿Mm? Y la flagrancia presunta, en este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Solo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. Pero bueno, esa es la extensión que se ha dado por el delito flagrante para darle mayor posibilidad a la policía para que pueda intervenir a las personas que acaban de cometer un acto luctuoso, pero tiene que ser rigurosamente valorado, tiene que haber un control de legalidad. Porque ya ha pasado mucho tiempo, pues ya se aleja esto de la dinámica del delito flagrante. Característica de la flagrancia. Es un instituto procesal que tiene reconocimiento constitucional. Justifica la privación de libertad a una persona al configurarse un contexto particular de emergencia. Al respecto, San Martín Castro desarrolla las características que tienen que dar en un contexto de flagrancia debiendo concurrir. Primero, inmediatez temporal, consistente en que la persona esté cometiendo el delito o que se haya cometido momentos antes. Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. Y necesidad urgente, que se presenta ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito por el cual resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentra en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. Y necesidad urgente, que se presenta ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito, por el cual resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y deponga término. Si todavía no es urgente, ahí ¿qué debe hacer la policía? ¿A quién tiene que darle conocimiento? ¿A quién tiene que darle conocimiento? Al Ministerio Público, Por supuesto, ese es el director de la investigación. el fiscal.
Al fiscal, por supuesto que sí. ¿Ah? Al fiscal. Se ha pasado ya bastante tiempo, hay verdaderos actos ahí de investigación que todavía se quiere seguir haciendo las pesquisas de una manera muy reservada para establecer quiénes o cuántas personas estarían involucradas en la comisión de este acto luctuoso, pues tiene que ya ha tomado un tiempo, ya producirse una intervención, tiene que ir bajo la batuta de la representante del Ministerio Público. Necesidad urgente que se presenta ante un conocimiento fundado, directo, inmediato del delito, por el cual resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Ponga término al delito. Esa clase de flagrancia, flagrancia presunta, inmediatez temporal, necesidad urgente. Ahí termina esta diapositiva. Vamos a pasar la otra. No sé si hay una intervención por acá. ¿Los plazos de la detención en flagrancia son los mismos de la detención preliminar? ¿Les pregunto? ¿Los plazos de la detención en flagrancia son los mismos que la detención preliminar judicial? ¿Son los mismos? No, doctor, ¿Mm? no estoy muy segura, pero creo que no, porque creo que los plazos de flagrancia es lo que determina el fiscal y lo otro lo determina el juez. O estoy mal. ¿Lo determina quién? El fiscal, ¿Cuál de ellas? la La flagrancia. detención en flagrancia no está sometido a control judicial. ¿Llegado el momento? Sí. ¿Mm? Los dos, ¿no? Lo que pasa es que la detención en flagrancia es donde ejecuta directamente la policía. La detención preliminar judicial también la va a ejecutar la policía, pero bajo la orden del juez solicitada por el fiscal. La dinámica es distinta. Y esto lo observamos en el artículo, a ver, el artículo 262 o 64, creo. Está la detención preliminar Doctor, judicial. Sí, doctor, dime. buenas tardes. Hola, hola. Doctor, el plazo de una detención en flagrancia es 48 horas. Como máximo, plazo perentorio. Perentorio, 48 horas. La reforma que se produjo en la Constitución Política del Estado del año 2017 así lo indica de manera expresa. Máximo de 48 horas. 48 horas. Puede haber una convalidación de la detención por 7 días. De 7 días. Ajá. Y eso está conforme a lo que se señala en el artículo 216 de detención judicial en caso de flagrancia. Es muy importante lo que dice el inciso sexto, ¿ah? El quinto y el sexto. Dentro del plazo de detención judicial se pone el detenido a disposición del juez de investigación preparatoria para determinar si dicta mandato de prisión preventiva o comparecencia simple o restrictiva. Y luego se dice, si el juez declara improcedente el requerimiento de detención judicial, el fiscal vencido el plazo de detención policial dispone lo que corresponde, ¿no? Ese es el artículo 216 del Código Procesal Penal, donde los plazos son realmente muy cortos, ¿no? Y ahí inclusive señala el inciso cuarto. Si en la audiencia del juez advierte que se ha vulnerado los derechos fundamentales del investigado y se le ha detenido en forma ilegal, sin perjuicio de lo resuelto, remite copias al órgano de control del Ministerio Público y la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú, a la Policía Nacional del Perú. ¿Mm?
Y dice el inciso séptimo del 264, a requerir el fiscal en los casos señalados en los incisos anteriores, la prisión preventiva del imputado, la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas. Puede a veces superar las 48 horas cuando se le va a solicitar prisión preventiva y esa detención sería ilegal. Es algo que tenemos que poner muy en cuenta, porque sabemos perfectamente que se han producido, y no pocas veces, no en pocas ocasiones, ciertas demoras en los trámites, tanto en la policía como en el Ministerio Público. Si tanto el Ministerio Público con la policía ponen a disposición al detenido en un plazo menor de los 48, pero bajo los trámites procedimentales del Poder Judicial, que transcurre un plazo mayor, pues se desborda ese plazo, esa temporalidad, ya sería una detención ilegal. Se podría poner un habeas corpus, no sé si traslativo o preventivo. Yo creo que eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta a la luz de las diversas circunstancias que se presentan en nuestro país ante unas medidas de coerción tan gravosas, en este caso la prisión preventiva. Se reitera, vamos 2 minutos para dejar unos 3 minutos para las preguntas. Lastimosamente, acá tengo otra actividad, tengo que seguir de manera seguida. ¿Cuáles son los 2 requisitos instituibles en la flagrancia delictiva? Dice, el Tribunal Constitucional ha quedado establecido en reiterada jurisprudencia que la flagrancia en la comisión de un delito presenta la concurrencia de 2 presupuestos. La inmediatez temporal, es decir, que el delito esté cometiendo, que se haya cometido instante antes, lo que es flagrancia de estricta cuasi flagrancia, actos ejecutivos, consumación, o ni bien acaba de consumar el delito, es aprendido y detenido por la policía. La inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, ofreciendo una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. En el presente caso, el tribunal advierte que la detención policial del recurrente se efectuó sin la existencia de un mandato judicial escrito motivado ni en situación de flagrante delito, sino por decisión de la autoridad policial emplazada conforme a reconocer en su declaración indagatoria, pues se prescindió de los presupuestos constitucionales que legitiman la detención policial previsto en la Constitución Política del Perú en su artículo 2º, numeral 24, literal F. En efecto, de las instrumentales antes descritas, se aprecia que la detención de la recurrente se produjo el 14 de agosto del 2014, cuando se apersonó a la oficina de la DEPANDRO, PNP, Puno, para la diligencia investigativa de levantamiento del acta de hallazgo, prueba de campo, pesaje e incautación de drogas sobre el vehículo de su propiedad que fue intervenido el 2 de agosto del 2014. Es decir, para su detención policial se prescindió de los elementos de configuración de la situación de flagrancia, a saber, de la inmediatez temporal, que implica que el delito se esté cometiendo, que se haya cometido instantes antes, y la inmediatez personal, que importa que la recurrente se encuentre en el momento, el lugar y en la relación irrefutable con los elementos constitutivos del hecho delictivo. Dicho esto, a ver, quisiera ver algunas preguntas. Dice Carlos Gustavo, quizás dentro de las 24 horas, los 48 son perentorias, ¿no? Pero a veces entre este traslado de una institución a otra, que a veces como que genera ciertas demoras, ¿no? Y estas demoras podrían ser aprovechadas por la persona que acaba de cometer un delito para cuestionar la validez de esa detención y que sea puesto en libertad. La medida de coerción procesal importa en una grave intromisión a los derechos